cuando leemos Isaías, ¿no? Profeta del siglo VIII antes de Cristo. Hay 4 escritores bajo el nombre Isaías. Y ustedes leen Isaías y van a ver que darle con el tema de machacar que no hay que tener ídolos, que no hay que tener dioses, que el Dios de Israel es superior al Dios de los paganos. Cuando uno estudia teología se mete ahí y dice, ¿cómo que el Dios de Israel es superior al de los paganos? Si el Dios de Israel es el único Dios. Sí, pero todavía había tanto vestigio de idolatría que había que darle un nombre a Dios para que la gente del pueblo hebreo creyera en Dios y no en los otros. Entonces, Dios de los ejércitos. Es el Dios de los ejércitos celestiales que vence a Marduk, a Baal o a cualquier otro Dios que había dando vueltas por ahí. Una cuestión muy palpable de campo en Palestina. Entonces, desde el año 2000 a.C. hasta el año 1000 a.C., hay una historia muy fuerte que es una lucha continua entre a ver a qué familia pertenezco, cómo me asiento en la tierra y cómo logro identidad. Y tenemos a Abraham, que además sufre algo más, pobre. Este Abraham que viene sufriendo, sufre un cambio de nombre. Vieron que ahora podemos cambiar el documento, el apellido, no sé, podemos poner doble apellido, un apellido, no sé, vieron que el gobierno nos permite hacer todo con el documento. Bien. Abraham no tenía documento, pero Dios le cambió el nombre y le puso en vez de Abraham, Abraham. Bien, acá hay otra puntita interesante. El nombre Abraham en hebreo se escribe así, Abraham, a secas. Pero Dios le agregó una letra, que es la letra Hei, que es como nuestra H. Se escribe así en hebreo. Es una letra muda. Bueno, letra más, letra menos, con semejante nombre, no, pero vale, porque esta letra tiene un símbolo. Esta letra es el símbolo de la maternidad. Es el símbolo de que vos podés dar vida. Por eso, todas las palabras femeninas del idioma hebreo tienen en su final esta letra. Porque son palabras de mujer, o palabras en femenino. Y los nombres en mujer, la mayoría terminan con esta letra. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de dar la vida. Entonces Abraham, de ser el soberbio, el padre soberbio, el enaltecido, pasó a ser el padre que da la vida. Y ahí comenzó la descendencia. Entonces me marca bien que toda la población de Palestina que se fue formando, que después va a Egipto, que después vuelve de Egipto con Moisés, tiene una ligazón. Y ahí es cuando en la iglesia, por ejemplo el Papa Benedicto, cuando escribía sus grandes libros de filosofía en la década del 90, antes de ingresar luego al papado, de ser papa, Ratzinger escribe acerca del Dios de los padres. Lean Introducción al Cristianismo de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Que, bueno, aparte el nombre Ratzinger quiere decir el cantor que va rápido, o el que canta rápido, ¿no? También un apellido construido. La definición que da el Papa sobre el Dios de los padres es hermosa y perfecta, ¿no? Porque él dice, acá no había un dogma, no había una doctrina, no había nada establecido completamente como un creo en Dios, Padre y demás. No existía. Era algo que se trasladaba de boca en boca, que perduró por lo menos 1000 años hasta que se instauró el Estado de Israel con rey. Saúl, David, Salomón y después la división del reino. Roboam al sur, Jeroboam al norte. Pero hasta ese momento, durante 1000 años, piensen esto, durante 1000 años, la fe hebrea monoteísta se transmitió de padres a hijos, de boca en boca, y se transmite por la creencia en este Dios de los padres. Cuando Moisés se acerca a la zarza, él entiende lo que está sucediendo. Y cuando se le dice que quite la sandalia porque el lugar era santo, entiende que esa es una tierra separada, como se hacía en los pueblos idólatras también, que el campo ahí se cortaba todo el pasto y se dejaba limpio con las piedras para el sacrificio. Y él entonces se descansa porque entiende que es un lugar santo, es un lugar de culto. Bien, y ahí se encuentra con el Dios de los padres. Y ahí empieza otra etapa del pueblo hebreo, que es la etapa de la codificación legal. O sea que desde Abraham hasta más o menos el 1450, 1400 a.C., el hebraísmo se transmite en forma oral.
y después se codifica, se comienza a hacer un código legal a través de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos y de las leyes. Hoy hablábamos con los chicos y me decían, pero profe, en la época anterior a Abraham y qué sé yo, ¿se casaban entre parientes? Sí, porque si no en Levítico 18 no aparecería que no podés hacerlo. O sea, cuando aparece el dogma, cuando aparece la ley, cuando aparece el código legal, es porque tiene que cortar con algo que se venía practicando. Decía San Pablo, si no hay ley no hay pecado. Bueno, ahora hay ley, dijo Moisés. Y a partir de ese momento la historia del pueblo de Israel cambió. ¿En qué cambió? En que ya hay una identidad que no solo se transmite oralmente, sino que también ahora se codifica. Entonces, del 2000 aproximadamente hasta el 1500 aproximadamente, tengo una transmisión oral. Estoy pasando por alto muchas cosas, pero para que ustedes lo vean. Del 1500 hasta el año 1000, más o menos, yo tengo la codificación de la fe. Y del año 1000 en adelante ya es otra historia. ¿Por qué? Porque ya empieza la formación del Estado. El Estado no en términos maquiavélicos, digamos, del siglo XVI, sino el Estado en cuanto que hay una jerarquía. ¿Dios quería una jerarquía tal? Seguramente que no. Pero el pueblo de Israel, dice el libro de Samuel, quería tener un rey. Bueno, tienen un rey. Y fue Saúl. Que Saúl fue de los peores reyes que hubo hasta que llegó David. David, que era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, pero vieron que adulteró, mandó matar al marido con la que adulteró, bueno, hizo, hasta que vino Natán y le dijo, mirá, sabés que había uno que tenía un montón de animales, lo vinieron a visitar y el tipo en vez de matar esos animales fue y mató a la ovejita que era del vecino. Ese tipo es digno de muerte. Bueno, vos sos aquel hombre. Y David entendió lo que había hecho. David tuvo concepto de pecado. Este es un tema en el judaísmo importante. El concepto de pecado, ¿existe o no? Existe, pero no como en el cristianismo. Es distinto. Pero la teshuvá, el arrepentimiento, tiene que estar para ser perdonado. Porque yo me desbarranqué del camino. Hatat, que es la palabra para pecado, es como decir esto. ¿Vieron en los Juegos Olímpicos arquería? Hatat es cuando mi vida se lanza y no doy en el blanco. Equivoqué el blanco. Eso es pecado en el judaísmo. Se desvió mi concepto lineal de la vida y me equivoqué. Desbarranqué. Entonces tengo que volver al camino otra vez. Bueno, David tuvo que volver. Por eso dice que Dios, que cuando David volvió, Dios lo consideró como un hombre conforme a su corazón, leal, un hombre indiviso. Esta es la palabra griega teleios, que quiere decir indiviso, que quiere decir leal. Pero David había cometido un montón de pecados, un montón de errores, pero el pueblo hebreo no lo ve así. Ve en David un rey necesario, una columna vertebral necesaria para la continuación de la historia, porque él en su corazón creía en Dios plenamente. No es que estaba con un pie acá y un pie allá, se equivocó, pero él volvió y volvió con más fuerza y con más fervor. Entonces, esta idea de la lealtad de David, de la indivisibilidad de David, le dio al pueblo hebreo una imagen de un rey distinto. Ahora, el problema viene después de David, porque miren qué tecnología tenemos acá, estamos con C5N. Bien, ¿qué pasó? Más o menos el año 1000 hasta el año 722, 721, nosotros tenemos una historia del pueblo de Israel compleja, donde se van a formar las monarquías, donde aparecen los primeros profetas, y donde después en el 722, de todo lo que es la extensión de Israel, la zona norte de Israel con capital en Samaria es invadida y se la llevan los asirios. ¡Pum! Se acabó. Salmanasar, le decían Tito, pero bueno, era Salmanasar, se lleva todas las 10 tribus del norte y quedan las tribus del sur, que son Judá y Benjamín, pero Benjamín estaba absorbida, por ser más chiquita en número, a Judá. Y acá es donde los que quedan habitando la zona de Palestina son los judíos de la tribu de Judá. ¿Qué ocurrió? Sigue la historia, año 605, año 595,
año 586, se van resistiendo invasiones de los babilónicos. Viene Nabucodonosor, primero su padre Nabopolassar, después el hijo Nabonido también, ahí Nabopolassar era el padre, bueno, toda una historia, el nombre es así, hasta que en el 586 cae Jerusalén. Cayó Jerusalén y cayó el reino de Judá.